Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Nuevamente el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Alabado sea el nombre de Jesús. Tome su asiento, amado hermano. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor bajo el tema la oración de Daniel y la batalla celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. La oración de Daniel y la batalla celestial. Acabamos de dar lectura a palabras del profeta mismo, Daniel, el cual forma parte de los príncipes de Israel que fueron, más bien dicho, llevados cautivos a la nación de Babilonia. Haga usted la idea que el pueblo de Israel en estos momentos ha sido despojado de la tierra que el Señor había prometido a sus padres, y que aquel rey Nabucodonosor ya hace años atrás llevó cautivo a todo el pueblo, llevó cautivo los utensilios mismos de la casa de Dios, de aquel templo que Salomón de igual modo había construido. Todo ha sido desolado y la ciudad, la santa ciudad, estaba en estos momentos cautiva. El pueblo mismo de Dios estaba cautivo. Ahora bien, como punto inicial, vamos a enfocarnos en el profeta Daniel y en una oración muy peculiar que él dirigió al Señor, Dios de los cielos y Dios de su pueblo Israel. Alabado sea su nombre. Y fue lo siguiente: en los versículos a los cuales acabamos de dar lectura, específicamente el versículo 2, nos declara cómo el profeta buscó, oiga bien, buscó ya en un profeta que había sido antes de él, la profecía en la cual el Señor había anunciado ya los años en los cuales él luego desataría lo que eran condenaciones en contra de aquel pueblo que les había llevado cautivo, y daría de igual modo la libertad a su pueblo. Nos da esto a una primera instancia a entender que si aquel profeta en aquel tiempo antiguo tenía profecía, oiga bien, de un profeta antes de él, y tenía él estas profecías al acceso, y tuvo él la iniciativa pues de buscar estas profecías e inquirir en ellas, y una vez habiéndolas leído, volvió luego su rostro al Dios de los cielos y hizo oración, hizo ayuno e hizo cilicio, buscando lo que era dirección del Señor, buscando lo que era la libertad misma del pueblo de Israel. Cuanto más entonces ahora nosotros que tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, sin nada que le falte y sin más nada que agregarle, cuanto más entonces nosotros no tendríamos que buscar en estas palabras escritas, en esta revelación divina de la palabra de Dios, todo cuanto necesitáremos. Y cuando encontráremos aquello que toca nuestro corazón, y cuando encontráremos aquellas palabras que tocan parte de nuestro interior y que quebrantan nuestra alma, ¿acaso no tenemos pues ejemplo para que doblemos nuestras rodillas, proclamemos ayuno y con todo el corazón volvamos nuestra alma al Dios de los cielos, tal cual lo hizo el profeta? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, en estos primeros versículos se engloba gran parte del carácter de este profeta. Él fue el mismo que, junto con sus 3 amigos, los cuales fueron nombrados Sadrach, Mesach y Abednego, y él mismo nombrado Belsasar, fue también quien se abstuvieron en una primera instancia de comer de lo sacrificado a los ídolos y comer de aquella comida que el rey de igual modo recibía. Él fue también el mismo que desde una primera instancia el Señor les derramó gloria
sobre sus vidas y dio honra a aquellos hijos del pueblo de Israel, porque así será la vida del Hijo de Dios, pero tan solamente del verdadero Hijo de Dios. Ese va a ser el que va a resplandecer en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en la calle, por donde camine, por donde usted se encuentre. Alabado sea el nombre de Dios. Debe de resplandecer el rostro, debe de resplandecer nuestra vida, tal cual Dios honró a estos profetas. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas sin embargo, el corazón de Daniel está en estos momentos quebrantado. Su pueblo, la nación santa. Versículos adelante, a partir del 13, él inicia lo que es una oración y un clamor al Dios de los cielos, reconociendo primeramente, acompáñeme, véalo conmigo en el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, oiga bien, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El profeta estaba reconociendo que si la nación de Israel estaba cautiva en estos momentos, era porque sus reyes, era porque su sacerdocio, era porque la nación misma se había pervertido, era porque la nación misma había olvidado aquellas tablas de la ley y había tenido en poco la palabra del Señor. Y ahora él, descendiente mismo y sangre misma de los hebreos, viene e intercede por su pueblo. Cuanto más, oh amado hermano, usted y yo no tenemos pues antes el punto inicial, oiga bien, el punto inicial de su oración no fue meramente la petición de la libertad del cautiverio. El punto inicial de su oración no fue incluso una intersección directa. El punto inicial de su oración fue confesión de pecado y arrepentimiento. Confesión de pecado y arrepentimiento, tal cual el mismo Evangelio en nuestro tiempo nos anuncia. Alabado sea el nombre de Jesús. Arrepentimiento de nuestros pecados, confesión y reconocer. El hombre debe reconocer, tal cual el profeta en este tiempo reconoció que el pueblo de Israel fue destruido y está cautivo por causa del pecado. Del mismo modo, inicialmente, el amigo inconverso debe confesar ese pecado y debe reconocerse pecador e incapaz. Y usted y yo en nuestra oración íntima, usted y yo ya como iglesia, nuestro primer punto y las primeras palabras que deben salir de nuestra boca cuando busquemos entonces la oración deben de ser confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es, si del mismo modo usted y yo perdonamos a aquellos que nos ofenden. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Espero que esté consciente de eso, amado hermano. Sí, amén. Cristo dijo que si confesamos nuestros pecados, que nosotros confesáramos nuestros pecados al Padre y que Él los perdonaría, del mismo modo como nosotros perdonamos a los hombres las ofensas que ellos hacen a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. El corazón nuestro, antes de ir a la cama, antes que repose nuestro cuerpo, el corazón nuestro debe de quedar limpio, limpio de enojo, limpio de ira, limpio de resentimiento. No se sienta tranquilo cuando pasan 1 o 2 días y usted todavía tiene aquel pensamiento en contra de aquella persona, y usted todavía mira a alguien en la calle y siente esa cosquillita que no lo puede ver con un ojo de agrado, con una mirada normal, sino que quizás esquiva la mirada, sino que quizás mira por otro lado y tiene esa riña, esa disensión. Que el Señor quite eso y que su Espíritu Santo le purifique, porque la iglesia no debe de conocer lo que es la disensión, mucho menos con inconversos, y todavía, punto peor, la iglesia misma. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Confesión de pecado y arrepentimiento fue lo primero que el profeta declaró en su petición por la libertad del pueblo de Israel de aquel cautiverio. Ahora, entrando ya más de lleno al tema de la oración del profeta Daniel y la batalla celestial, acompáñenme en el capítulo 10, donde da inicio ya lo que es esta preciosa experiencia, la cual vivió el profeta. Capítulo 10, versículo 1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande.
Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ponga cuidado al tiempo. Estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Alabado sea el nombre de Jesús. Daniel fue testigo y Daniel fue el canal que el Señor utilizó para dar revelación a grandes profecías escatológicas, de las cuales forman gran parte lo que es el libro de Apocalipsis. Daniel, versículos más adelante, vamos a ver cómo cuando el Señor se le presentaba y cuando aquellos arcángeles venían a él, cuando el destello de su gloria cerraba sus ojos y por el temor y por la reverencia, él también doblaba sus rodillas, caía a tierra y ponía su rostro sobre el suelo, aún hasta se debilitaba, lo dice con sus propias palabras. Y es que él hizo lo siguiente: este es el ayuno de 21 días, estas 3 semanas que el profeta Daniel estuvo ayunando. Es conocido bíblicamente como, o identificado más bien como un ayuno de legumbres, en el cual él se privó de comer carnes y otra comida de ese mismo rubro, sino que tan solamente dedicó el tiempo. No crea que dedicó a pasar comiendo. Él pasaba en oración y ayuno y propuso ayunar de esta manera porque el Señor estaba tratando con él, porque el Señor le había escogido a él, porque él tenía dentro de su corazón ese anhelo. Mi pueblo está encarcelado, mi pueblo está cautivo, pero hay uno que ha prometido que lo va a libertar, y él estaba anhelante del cumplimiento de esa promesa. El corazón de él no dormía tranquilo, estaba desesperado. Cuanto más el corazón nuestro no debe entonces desesperarse, porque aquel que ha de venir venga, porque los que le estamos esperando seamos arrebatados. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Propuso pues entonces él ayunar de esta manera, y lo hizo por espacio de 3 semanas. Ahora, mientras él dedicaba este tiempo a la oración e intercedía y quebrantaba su espíritu y su alma al Dios de los cielos, desde el primer día que él propuso en su corazón, oiga bien, así como leímos en el capítulo 9, desde que él propuso en su corazón, desde que dio lectura a aquellas palabras de aquella profecía, desde que él propuso aquel ayuno, desde ese mismo momento, oiga bien, al Dios ver el anhelo de su corazón y las palabras que salieron de su boca, ese mismo día el Señor envió un arcángel para que diera la revelación al profeta, para que diera entonces las palabras de la profecía al profeta. Mas sin embargo, al menos lo que es de este capítulo 10, versículo 1, este espacio de 3 semanas fue en realidad un periodo en el cual este arcángel mantuvo una batalla celestial y espiritual con un principado, el cual le había estado impidiendo que la profecía llegara a la vida y a los oídos del profeta Daniel. Esto se encuentra en el versículo 10, acompáñenme. Versículo 10: y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Identifique la postura, la reverencia y el temor del profeta. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, alabado sea el nombre de Jesús. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, alabado sea el nombre de Jesús. Estamos viendo el escenario angelical y el escenario espiritual de la nación de Israel. Aquel arcángel que acabamos de ver su nombre,
El arcángel Miguel es aquel mismo, Gabriel, perdón, es aquel mismo que se encarga de la nación de Israel. Quiero detallarle un poco más lo siguiente. El Señor cuenta con su ejército celestial a su izquierda y a su derecha. Y el Señor mismo en su voluntad le ha placido asignar arcángeles y siervos celestiales suyos mismos para que se encarguen de misiones específicas y puntuales. Este arcángel pues entonces protegía y se encargaba y velaba específicamente por la nación de Israel. El cual ha sido enviado a Daniel en estos momentos y había sido más bien enviado a que diera la profecía, aquel profeta. Y este principado, este príncipe del reino de Persia es aquel demonio que se encargaba de influir y gobernar. Espero estar atento al mensaje. Aquel que daba lo que era el gobierno, aquel que daba lo que era la influencia demoníaca sobre aquel reinado, aquel que influía, aquel que se oponía a la voluntad de Dios. Los demonios, oiga bien, y el diablo mismo estaban conscientes que la nación de Israel estaba en miras y estaba en pro a ser libertada y a regresar a su tierra. Y sabían muy bien que estas palabras de esta profecía que venían al profeta, venían con un objetivo celestial y venía ya con el objetivo mismo de Dios de regresar al pueblo, a la tierra prometida. Por tanto, este principado se opuso. Y mientras aquel profeta en ayuno y en oración clamaba por espacio de 21 días, se libraba una batalla en los cielos, en la cual, oiga bien, en la cual el corazón y la petición de Daniel estaban siendo obstaculizadas, estaban siendo impedidas por aquel principal y por aquel demonio. La petición suya por la cual usted está pidiendo, el clamor suyo que usted ha levantado y la obra misma que Dios quiere hacer en su vida está siendo impedida y se va a levantar siempre impedimento. Y el diablo mismo, como en primera de Pedro 5:6 en adelante nos detalla, como león rugiente anda buscando a quien devorar, y los planes mismos que Dios ha trazado sobre su vida está en miras a destruirnos. Mas he aquí el que ha levantado la bandera sobre su pueblo lo preservará desde esta hora y para siempre. El mismo Espíritu que está en la iglesia, y si no aplaudir, hágalo de corazón y no por compromiso. El Espíritu Santo que está en la iglesia, el Espíritu Santo que está en la iglesia es quien preserva. El Espíritu Santo que está en la iglesia es el que intercede, es el que la preserva, es el que la guía. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, nos dijo Cristo nuestro Señor. El escenario nuestro es muy distinto al de aquel tiempo de cautiverio. El escenario nuestro y la vida nuestra, la vida cristiana, la vida la cual el Señor ha trazado para cada uno de nosotros es ahora distinta, y me atrevería a decirlo que quizás más gloriosa todavía, porque ahora no ascienden y descienden ángeles con mensajes ni con profecía. Ahora el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Ahora el don de profecía se mueve en la iglesia y el Señor habla a sus hijos. Ahora las nuevas lenguas conceden al pueblo adorar al Señor en lenguaje que ni el diablo mismo conoce, y ni aún el que las habla, sino que habla misterios con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas sin embargo, por periodo de 21 días, ¿y acaso sabía el profeta? ¿Acaso sabía Daniel que se estaba librando esta guerra? Él tan solamente seguía. Empezó el primer día y no escuchó palabra de Jehová. Continuó entonces el segundo día con llanto, con oración, en ayuno, humillado ante Dios el segundo día. Continuó luego el tercer día manteniendo esta esperanza. Ignoraba él y no sabía que en los cielos estaba librando esa batalla, y que la oración que él mismo levantaba subía como fragancia a Dios, y entonces era que prevalecía la voluntad de Dios sobre su pueblo. Alabado sea Jesús, alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor manda en esta hora a la iglesia a que doble sus rodillas y que ore, a que entienda y sepa que la oración no es tan solamente decir y hablar, que la oración está inmersa en un movimiento espiritual de batalla espiritual, de espíritus inmundos, de demonios mismos que están alrededor nuestro.
Someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Me gustaría, o me hago más bien yo personalmente esta pregunta: ¿qué hubiera sucedido si aquel profeta al tercer o cuarto día hubiese desistido su clamor, hubiese desistido sus palabras, hubiese desistido de aquella intercesión que estaba él realizando por su pueblo? ¿Será acaso, amado hermano, será acaso que el Señor está obrando ya la respuesta y la ha dado ya? Que el Señor tiene ya, oiga bien, que el Señor tiene ya el plan trazado sobre su vida. Pero quizá muchas veces, al no ver con nuestros ojos lo que queremos, venimos y desistimos y caemos en los errores, tal cuales mirábamos en el primer mensaje, de los cuales tomamos un cierto capricho y una frialdad, una negligencia, y dejamos de pedir incluso por ciertas peticiones, y queda nuestra oración como simples y sencillas palabras de agradecimiento por los alimentos y de buenas noches a la hora de dormir, y quedan luego nuestras palabras de oración tan solamente a compromiso religioso al momento de ir a la iglesia, y quedan tan solamente la palabra oración como un requisito que está en nuestra vida porque somos cristianos. Simple y sencillamente, la oración es algo glorioso. La oración es hablar con Dios. La oración es reclamar y pedir las promesas que Dios ha dejado. La oración es tener fe y recibir. La oración es una batalla que el cristiano tiene que saber luchar. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor, oiga bien, el Señor pudo, desde el mismo día que el profeta inició su ayuno y su clamor y su intercesión, pudo haber dado la respuesta, mas sin embargo, no fue Dios mismo el que permitió aquella batalla. No fue Dios mismo el que permitió que transcurriesen 21 días de ayuno mientras aquel profeta seguía humillado. No fue entonces la voluntad misma de Dios la cual permitió que el profeta estuviera en esta petición durante este tiempo. ¿Por qué entonces le extraña que el Señor no le responda el mismo día que usted le pide? ¿Y por qué entonces deja de pedirlo al día siguiente? ¿Y por qué entonces no reclama por espacio de 5, 10, 15 días o el tiempo que el Señor quiera, hasta que vea la obra de Dios, hasta que el Señor muestre o confirme cuál sea su voluntad? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es la oración meramente? ¿Qué es la oración? La oración no es simple y sencillamente como cuando hablamos con nuestro amigo, con nuestro hermano y compartimos palabras, conversación, comunicación. Oiga bien, el Señor dejó la oración como el medio mediante el cual el Hijo de Dios se humilla ante Él y le reconoce que le necesita. Eso es la oración. ¿Y por qué da tanta gloria a Dios? ¿O por qué el Señor la prefiere y la estableció de este modo? Porque de esta manera los labios suyos y los labios míos son testigos que al haber nosotros pedido, que al haber nosotros aferrado aquella promesa, la recibimos en el nombre de aquel que la ha dado, en el nombre de aquel que la ha dado, pues fiel es, alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero plantearle el siguiente escenario. Imagínese que la oración no exista. Imagínese que la oración no exista y el Señor en su omnisciencia sabe y conoce perfectamente sus necesidades, sus angustias, aquella aflicción, y por tanto el Señor viene y obra, y el Señor viene y provee. El Señor viene y rompe cadenas. El Señor viene y obra la salvación en aquel familiar por el cual usted tiene el anhelo y la petición que sea salvo. Y el Señor viene y obra sanidad en ese familiar. Y el Señor viene y obra y hace la respuesta sin que usted y yo hayamos pronunciado palabra alguna. ¿Dónde queda entonces pues la gloria de Dios por la obra que Él ha hecho? ¿En dónde queda pues entonces el crédito de aquella obra realizada?
¿No será acaso que el mundo inconverso lo verá y pensará, simple y sencillamente ocurrió porque ocurrió, simple y sencillamente llovió porque llovió? No, el Señor ha dejado ya la oración para que luego que hayamos pedido y hayamos recibido, luego testifiquemos y digamos, yo pedí, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero si no sabemos qué es clamar ni qué es pedir, no digamos que estamos orando. Pero si no sabemos qué es derramar una lágrima, pidiendo y gimiendo por esa petición, no diga que ha orado y no diga que ha clamado. Si tan solamente lo piensa y lo dice por algunos momentos en sus labios y desiste de ello sin asegurarse, amado hermano, el Evangelio no es por vista, es por fe. Así el Señor de igual modo lo estableció. Que no viéramos los cielos abiertos al anciano de días y al cordero, que no podemos verlo, mas sin embargo, aunque no podemos verle, el Hijo de Dios siente a Dios, el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. No es por vista, es por fe, y esto la carne lo desprecia. Y esto la humanidad nuestra lo desprecia. Y nuestra humanidad quisiera verlo todo y saberlo todo. Quisiera nuestra humanidad ver que aquel arcángel está luchando y que el otro arcángel encargado de la nación de Israel viene luego a su auxilio a librarle, y el profeta hubiera dicho, sí, voy a continuar entonces en mi ayuno, voy a seguir clamando y pidiendo porque estoy viendo que la respuesta viene. Pero el profeta no vio nada hasta pasados los 21 días. Amado hermano, no sé cuántos días el Señor tiene para usted, pero que el Señor quiere fe, quiere llanto, quiere oración y quiere ayuno, délo por hecho. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esta fue la oración de Daniel, que en medio de la cual se libró aquella batalla celestial en aquella región de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, el enemigo mismo quiere obstaculizar y lo hará, obstaculizará, pero logrará su cometido en aquella iglesia fría, en aquella iglesia decadente, en aquella iglesia que no sabe qué es orar. En aquella iglesia que piensa, oiga bien, odio y desprecio el término cristianismo, porque lo que usted y yo estamos viviendo no es cristianismo. Y espero que si lo dice, lo diga entonces teniendo la conciencia que cristianismo es una vida con Cristo, es una vida con Dios, es la vida que Él nos ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas ahora a lo que quería llevarle es que el enemigo buscará destruir y buscará obstaculizar. Y no piense que el enemigo va a querer obstaculizar o va a querer perder su tiempo en alguien que no tiene propósito, en alguien que va como el viento, flojo en la vida, flojo espiritualmente, sin saber para dónde va, llevado por cualquier viento de doctrina y gritando amén a toda cosa. El enemigo va a querer obstaculizar a aquel que va, oiga bien, a aquel que va en rumbo al regreso de Israel a su tierra prometida, aquel que va rumbo, aquel que va en el grupo, que va camino al reino de los cielos, por los cuales Jesucristo viene, los que serán arrebatados en aquella trompeta. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas sin embargo, aquel que es un cristiano, un hijo de Dios, inmaduro y pequeño en la fe, que no tiene el anhelo que se expanda el reino de Dios, que no tiene el anhelo de evangelizar, que mira su iglesia poca en número y se queda sentado en esa miserable silla, dejando que los días pasen y quedándose con esa simpleza y esa mediocridad. Aquel que no tiene el fuego de Dios encendido en su vida, por ese ni se preocupe, porque el diablo no tiene nada de tiempo que perder con ese cristiano. Pero aquel que invita, pero aquel que predica la palabra, pero aquel que habla al amigo la salvación de Cristo, ese dé por hecho que el enemigo se va a levantar en contra de su vida y va a querer desanimarle y va a querer que usted llegue al punto de creer que Dios no le va a responder, y es ahí donde la fe sólida va a tomar
entonces acción. Es ahí donde la fe sólida y firme en Cristo Jesús dirá que el Señor la victoria ha dado ya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro 5:6, acompáñenme. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. También el gran apóstol, dirigido al pueblo hebreo, habló acerca de esta batalla espiritual que se libra alrededor nuestro. Una de las desventajas que la vida del Hijo de Dios sea por fe y no por vista es que no podemos ver a los demonios. Es que no puede ver a los principados y a las potestades. Y es que no puede ver a los espíritus inmundos que se levantan. Es que no puede ver todo plan del enemigo en contra de su vida. Y como no lo mira, y como no tiene la lámpara del fuego de Dios encendida en su vida, no se da ni cuenta que está cayendo en frialdad. No se da cuenta de que está el enemigo mismo enfriando el fuego de Dios en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a meditar en este primer versículo inicialmente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo que hizo aquel profeta en aquel tiempo fue exactamente eso. Humillado bajo la mano de Dios. Humillado bajo la mano de Dios, y la manera en que lo hizo fue en oración. Y la manera en que lo hizo fue en oración. Oiga bien, el Señor no quiere que vayamos con nuestro pecho erguido, nuestra cabeza en alto, caminando por la vida, con una actitud simple y sencillamente relajada, con una actitud de victoria por nuestras propias cuentas. El Señor quiere a la iglesia con su rostro puesto en tierra y testificando que el que hace todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, todo lo puro y todo lo que es de buen nombre en nosotros es Dios y no nosotros. Es Dios y no nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué tan humillado está usted, amado hermano? ¿Qué tanto ha humillado su carácter bajo la mano de Dios? ¿Qué tanto ha humillado sus planes, sus propósitos que tiene a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tanto los ha rendido bajo la poderosa mano de Dios? ¿O será que están ensoberbecidos esos pensamientos? ¿O será que no se han doblado los pies del Cordero todavía? Alabado sea el nombre de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La victoria de la iglesia ya está ganada. La victoria de la iglesia ya está ganada. No hay, oiga bien, no hay razón por la cual usted se preocupe por lo que no debe de preocuparse. Que el Señor viene es una realidad y es un hecho. Y el día y a la hora que menos pensáis, el Hijo del Hombre ha de venir. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando Él venga, habrá entonces terminado nuestra carrera. Y cuando Él venga y suene aquella trompeta y los muertos en Cristo sean levantados primero, y luego usted y yo, los que estemos con vida, seamos arrebatados para estar con el Señor, habrá terminado toda batalla. Habrá terminado entonces toda intercesión. Habrá terminado entonces todo ayuno, todo sufrimiento, todo problema económico, toda prueba que en estos momentos viene a nuestra vida. Habrá entonces terminado. Humillaos pues. Humillémonos pues, iglesia, bajo la mano de Dios. Y la mejor forma de humillarse no es tan solamente doblar unas rodillas y quedar con los labios cerrados. La verdadera forma de humillarse bajo Dios es decirle: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy lo pongo a tus pies. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad tan solamente. Alabado sea el nombre de Dios. Se humilló el profeta a quien debía humillarse. Y el Señor en su tiempo dio la libertad al pueblo de Israel. Sí. Y el Señor en su tiempo dará a nosotros aquel reino el cual viene. Alabado sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 7. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De una manera más específica, el apóstol nos declara
que debemos echar la ansiedad, tal cual mirábamos en el primer mensaje, tal cual mirábamos de la forma en la cual el Señor espera que no se quede con la preocupación en sus labios. El profeta, habiendo leído las palabras de Jeremías, profeta antes de él, no se quedó tan solamente con el corazón llorando y desfallecido, sino que al mismo tiempo se humilló y derramó su alma tal cual no tiene idea, y derramó su alma ante Dios, reconociendo que habían pecado, que habían fallado, pero que Él en su misericordia, que se acordara, le dijo de tu misericordia y haz bondad para con tu pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que el alma suya y el alma mía necesita, derramarse a los pies de Cristo Jesús, derramar ese perfume de alabanza, derramar esas lágrimas y enjugar los pies del Maestro con los cabellos nuestros. Alabado sea su nombre. Como aquella mujer que derramó aquel perfume de alabastro, el Señor espera que usted y yo derramemos ese llanto, derramemos esa petición, esa angustia. El Señor espera la oración de su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Atentos están los oídos. Atentos están los oídos de Dios. Amado hermano, el Señor lo determinó así, que usted tan solamente pida. El que hace la obra es Él. Lo que Él quiere es que pida. Y el que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que toca la puerta se le abre. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquel que no ha pasado por una experiencia, aquel que no ha pasado por una dificultad grande y ha visto la mano de Dios obrar, está todavía pues entonces desconociendo el poder de Dios en la oración, en ese llanto, en esa intercesión. Aquel que tan solamente ha escuchado de los milagros de Dios, pero no ha visto todavía cómo Dios es fiel, ese todavía está ignorando. Mas sin embargo el Señor para todos tiene de su espíritu y de su gloria. Para todos el Señor tiene de su gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nuevamente el que pide, recibe. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea el nombre de Jesús. Decía hace un momento que no podemos ver a los demonios. No son palpables y no son físicamente visibles, mas sin embargo, en una posesión demoníaca son fácilmente identificables. Ahora, a lo que quiero conducirle es a lo siguiente. A lo que quiero conducirle, y ponga cuidado, no vaya luego a confundirse. En las regiones celestes y alrededor mismo de esta ciudad, de este país, del planeta entero, el príncipe de este mundo influye. El príncipe de este mundo influye sobre los gobiernos, influye a través de aquella gran ramera del Apocalipsis, y su punto cúspide de influencia y de gobierno será entonces con aquel anticristo que en aquel tiempo ejercerá aquel reinado del cual está profetizado ya para la semana 70. Mas sin embargo en nuestro tiempo, Cristo mismo le llamó el príncipe de este mundo. Cristo mismo le dijo príncipe, y el que es príncipe es el que tiene un grado jerárquico, es aquel que tiene un grado de autoridad. Y en el mismo libro del profeta Daniel se mira cómo aquel demonio, aquel principado del reino de Persia se opuso al mensajero y aún lo detuvo, y él mismo no pudo detenerlo. Son grados jerárquicos, son niveles demoníacos de autoridad que están ya establecidos. Ahora bien, a la venida del otro arcángel fue entonces cuando pudo el mensajero llegar hasta donde se encontraba Daniel. ¿A qué quiero conducirle? Son grados en los cuales, oiga bien, en los cuales
No vamos nosotros a decir que vamos a tener el temor y que la iglesia es incapaz y que el Hijo de Dios no puede hacer nada. Al contrario, nuestro Maestro y nuestro Rey dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre echarán fuera demonios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán en el nombre de Jesús. Sanarán en el nombre de Jesús. El Señor le ha dado poder a la iglesia. El Señor ha dejado armada a la iglesia. El Señor le ha dado el Espíritu Santo a la iglesia. Y si la iglesia no hace nada, es porque está todavía carnalizada y fría. Es porque sus ojos están todavía vendados. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una lástima, mas sin embargo, espero y confío ver con mis ojos un avivamiento. Espero y confío ver con mis ojos un avivamiento de la iglesia cristiana, en la cual aquellas obras de la iglesia primitiva y de Cristo mismo sean también palpables en el tiempo nuestro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mas sin embargo, sin actitudes como las del profeta Daniel, eso será muy difícil. Sin actitudes, sin oración, sin ayuno, sin esa búsqueda de la cual estamos hablando, todo esto va a ser tan solamente vana palabrería. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin alguien que proponga en su corazón apartarse de su trabajo, de su estudio y de cualquier actividad a la cual se dedique y proponga entonces un tiempo para que el Espíritu Santo de Dios se engrandezca en esa vida, muy difícilmente. Y Cristo mismo mandó a sus discípulos a que ayunaran. Cristo mismo lo mandó. Y el cristiano de este tiempo, en lugar... Si bien es cierto, la carne se debilita, mas sin embargo, el Espíritu Santo de Dios, oiga bien, bota a tierra pensamientos carnales. El Espíritu Santo de Dios, cuando ayunamos, engrandece su gobierno sobre nuestra vida, engrandece esa fe para recibir milagros. Mas sin embargo, ¿qué sucede? Que no se miran entonces esas cadenas de ayunos, esas cadenas de búsqueda realmente, de clamor, como deberíamos de hacerlo. No ha dejado el Señor armas mortales, no ha dejado el Señor armas humanas, armas físicas. Las armas de la iglesia son espirituales, son benditas y son divinas y rompen cadenas en el nombre de Jesús y obran milagros y hacen poder. Hay poder, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Está claro y convencido estoy que el Señor está llamando a la iglesia a que ore. Y no tan solamente a que ore, sino a que ayune, a que clame y a que el Espíritu Santo de Dios sea realmente avivado en cada vida y que el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros resplandezca y se engrandezca y dé gloria, porque para eso el Señor nos ha dejado. Amado hermano, yo no quiero que Cristo venga sin antes haberle servido, sin antes haber podido decir, contribuí a la obra de Cristo, contribuí a aquel mandato que Él dio, que predicase en su palabra, y en cualquier otra área que el Hijo de Dios pueda servir con alegría, debiéramos pues entonces de hacerlo. Mas sin embargo, realmente es el pensamiento de un cristiano. Realmente puede un cristiano decir, gracias a Dios ahora he recibido a Cristo y voy a continuar mi vida normalmente, ahora el Señor me bendice y hasta ahí nada más. ¿Y qué sucede con llevar la cruz de Cristo y negarse a sí mismo? ¿Y qué sucede realmente con pagar el precio de ser hijos de Dios? Si no estás pagando precio, no eres hijo de Dios. Si no estás derramando lágrimas y si no estás sufriendo por tu maestro, no tienes maestro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y precisamente de eso nos habla versículos más adelante el apóstol, alabado sea el nombre de nuestro Dios, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, esto es al diablo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El escritor está hablando a una iglesia perseguida. El escritor está hablando a una iglesia y a creyentes que les estaban matando por profesar su fe en Cristo Jesús.
El escritor está dirigiéndose a personas que muy posiblemente estaba escondido en una cueva cuando dieron lectura y cuando recibieron esta carta. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mas sin embargo, eso es lo que sucede, que ahora tenemos comodidad. Eso es lo que sucede, que ahora nos sentamos de una manera muy tranquila, de una manera muy relajada. Lo que sucede es que ahora la iglesia no está siendo perseguida. Y el trigo entonces, y la cizaña entonces no se diferencia del trigo. La iglesia está llena de cizaña, alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia del Señor, oiga bien, está llena de cizaña, no todo es trigo, mas sin embargo, fiel es Dios y poderoso es Dios, tal cual lo veremos versículos adelante, para mantener y preservar a sus hijos sin caída e irreprensibles hasta su venida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y los que tienen el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu pues les testifica que son hijos de Dios, que serán preservados y serán guardados irreprensibles para la venida del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si se ha preocupado su corazón, dele gracias a Dios que el Señor le está hablando en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, aleluya, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, oiga bien, la prueba perfecciona al creyente, luego los afirme, luego los fortalezca y luego los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor abra nuestros ojos, amado hermano. Que el Señor abra nuestros ojos. Que realmente derramemos lágrimas sinceras de convencimiento. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo convence y obra y abre los ojos. Y abre los ojos de la iglesia. Abre los ojos del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En estos momentos estamos reunidos en la iglesia y nos vemos cada cual nuestros rostros y cantamos al Señor. Y alrededor, por arriba, por encima y a los costados hay presencia misma del enemigo. A usted y a mí no nos pueden hacer nada, no nos influyen y no nos pueden destruir. Ángeles acampan al lado de los hijos de Dios y es por eso que la iglesia sigue de pie y es por eso que la iglesia continúa y continuará. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mas sin embargo, aquellos que no han recibido todavía el Maestro, su vida, oiga bien, su vida está siendo influenciada por cadenas mismas del diablo. Son imperceptibles, no son vistas físicamente, mas sin embargo, esas cadenas Cristo Jesús las rompe y las rompió en nosotros cuando le recibimos. Las rompió en nosotros cuando les recibimos. Alabado sea el nombre de Dios. Y desde que conocimos la verdad, que es Cristo Jesús, Él nos hizo libres. Bendito sea su nombre. Y desde entonces aquel velo del lugar santísimo fue rasgado para cada uno de nosotros. Y ahora podemos entrar confiadamente a su presencia, a aquel lugar en el cual el sumo sacerdote tan solamente una vez al año, y bajo una serie de requisitos y ornamentos religiosos, de los cuales si fallaba y cometía un error podía incluso caer muerto, y sacaban su cuerpo luego de aquel lugar santísimo, tal cual era la gloria de Dios y tal cual es Dios mismo, pues Él no ha cambiado. Mas sin embargo ahora a usted y a mí no quiso que formáramos parte del pueblo cautivo de Israel allá en Babilonia, no quiso que formáramos parte de aquel pueblo que vagó en Egipto y que estuvo viajando hacia la tierra prometida por tantos años. Él quiso, oiga bien, Él decidió, y en sus planes estaban que usted formara parte de la iglesia de Cristo, de los comprados a precio de sangre. Si su salvación ya está ganada en Cristo, si su vida ya está guardada en la mano de Dios, entonces pues procuremos dar gloria a aquel que debe ver el fruto de la aflicción de su alma. Mas cuando haya derramado su sangre
Él y haya puesto su vida en rescate por muchos, también verá el fruto de la aflicción de su alma. Yo quiero ser parte de ese fruto, de la aflicción del alma de Cristo Jesús. Que la iglesia forme parte, que la iglesia real y verdaderamente forme parte de ese grupo que dan alabanza pura y dan parte del fruto de la aflicción del alma a Cristo nuestro Señor. Maranata, Cristo viene, amado hermano. Maranata, Cristo viene, el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá y el Espíritu Santo prepara la iglesia. Y el Espíritu Santo prepara a la iglesia porque las bodas cercanas están. Porque las bodas cercanas están. Póngase de pie en esta hora. Vamos a dar gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. Y vamos a decirle de igual modo: oh, alabado sea tu nombre. He aquí el novio. He aquí viene el novio. Sí, aleluya. He aquí viene el novio salir a recibirle. Padre bendito, a ti en esta hora. Padre mío, en esta hora a ti pedimos que pongas en nuestros labios y en nuestros corazones una oración tal cual Daniel, tu profeta, levantó allá en aquella tierra de los caldeos. Oh Dios mío, que tu Espíritu Santo abre los ojos de la iglesia. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, abre los ojos de nosotros, tu pueblo, para que veamos tu obra y tu poder, para que valoremos, oh Dios mío, cuánto tú has hecho por nosotros y cuánto tú harás. Cuánto tú has hecho por nosotros y cuánto tú harás. Alabado sea tu nombre.